dice, un escalar es cualquier cantidad física positiva o negativa que se puede especificar por completo mediante su magnitud. Por ejemplo, el caso de la longitud. Para el caso de la longitud, solamente necesitamos su magnitud. Entonces, la magnitud física está representada por un número y su unidad. Por ejemplo, una longitud, una medida de longitud puede estar dada por un número y una unidad, ¿no? En este caso del plumón, que era 14,4 centímetros. Un número, 14,4, y una unidad, que en este caso sería metro. Luego, la masa. Si quiero, digamos, saber cuál es la masa de mi celular. Bueno, exactamente no sé cuál es, pero asumamos que es medio kilo. Asumamos, ¿no? Entonces, la masa de este celular está dada por un número y su respectiva unidad. ¿Cuál es el número? Sería 0,5 y la unidad sería kilogramos, 0,5 kilogramos. Lo mismo con el volumen. Quiero saber cuál es el volumen de aire contenido en mi taza de café. Entonces tendría que calcular el volumen, ¿no? Con el volumen interno, listo. Entonces igual, ese volumen se puede expresar igual, ¿no? Con un número y una unidad. Las unidades de volumen, bueno, normalmente metro cúbico, o litros, o mililitros. ¿Bien? Listo. Eso. Pero un vector, una magnitud vectorial, además de tener la magnitud, o sea, quiere decir el número, la unidad, necesita una dirección para su descripción completa. ¿Bien? Por el caso de la velocidad, ya les dije, no es lo mismo que un avión se mueva de norte a sur, o se mueva de sur a norte, ¿bien? O de este a oeste, o de este a, ¿bien? Un caso, o digamos en direcciones opuestas. ¿Bien? Lo mismo con la fuerza, no es lo mismo, digamos, jalar un bloque o empujar el bloque con la misma fuerza, ¿no? Entonces, en un caso lo voy a desplazar en una dirección y en otro caso lo voy a desplazar en otra dirección opuesta. ¿Bien? Entonces, para ese caso, es necesario, completamente necesario, especificar la dirección para que, digamos, que esta magnitud esté completamente descrita. ¿Bien? Entonces, ejemplos de esto son la fuerza, que ya mencioné, la posición que ahorita vamos a ver, luego el momento. ¿Bien? Este momento está relacionado con el torque o simplemente con la regla, bueno, con la regla de la mano derecha, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante me parece que es en el último, en el penúltimo capítulo, ¿no? Entonces, esto está relacionado, por ejemplo, cuando yo agarro un destornillador. ¿Bien? Yo agarro un destornillador, esto lo aplico sobre un tornillo, ¿bien? Entonces yo giro el destornillador en una dirección para que el tornillo salga, ¿no? Y tengo que girar en dirección opuesta para que el tornillo entre, ¿no? Entonces ahí digamos que hay una dirección, primero hay una dirección de rotación y hay una dirección en la cual va a entrar y salir el tornillo, ¿bien? Entrar o salir el tornillo, ¿bien? Entonces es un vector en 3 dimensiones, que eso lo vamos a explicar más adelante. Es lo mismo cuando destapamos nuestra Coca-Cola, ¿no? Bueno, para los que toman Coca-Cola, ¿no? Bueno, para los que toman Coca-Cola, por ejemplo, cuando queremos destapar, pues tengo que girar la tapa rosca en una dirección para que salga la tapa, y tengo que girar la tapa en dirección opuesta para poder tapar, o que digamos que la tapa se enrosque. ¿Bien? Entonces, digamos, eso también es un vector. Entonces ahí necesito, además de un módulo, también necesito una dirección en la cual girar la tapa para que digamos, para que quede sellado, o digamos, para abrir en dirección opuesta. ¿Bien? Entonces, estos vectores, esta magnitud vectorial, geométricamente o gráficamente se representa mediante una flecha. ¿Sí? Entonces, esta flecha de aquí, como vemos, tiene una longitud. Esa longitud representa la magnitud del vector. ¿Sí? Luego tiene un sentido. Este sentido está representado por la cabeza de esta flecha de aquí. Y luego hay un ángulo. ¿Sí? Aquí tengo una línea horizontal, esta es la línea horizontal, y hay un ángulo que está formando respecto a esa línea horizontal. En este caso es un ángulo teta, ¿sí? Es una dirección. La dirección está dada entonces por un ángulo que forma respecto al eje horizontal, la magnitud del vector, que es la longitud de la flecha, y el sentido, que es la cabecita de la flecha. ¿Sí? Entonces, magnitud, dirección y sentido son los 3 elementos que definen a una magnitud vectorial. ¿Bien? Entonces, en este caso, estamos hablando del vector A. ¿Bien? Bueno, veamos ahora operaciones vectoriales. Bueno, entonces, tengamos un vector A, y este vector A lo podemos multiplicar o dividir por un escalar. ¿Qué es un escalar? Bueno, no estamos hablando de magnitudes, de magnitudes escalares, sino de simplemente un escalar. Entonces, un escalar es un número real, que puede ser positivo o negativo. En este caso está reemplazado por la letra K. ¿Bien? El vector, aquí
está representado por la letra A, bueno, el vector A está representado por la letra A y una flechita encima, ¿no? Entonces aquí esta es la flecha de color celeste para mi pantalla, ¿sí? Entonces dice que este vector A lo podemos multiplicar por un escalar. Entonces el escalar está representado por la letra K, K minúscula, y este es un número real. Entonces puede tomar un valor positivo o un valor negativo, ¿sí? Bueno, entonces, cuando yo multiplico este vector por este escalar, entonces me va a dar como resultado otro vector, ¿está bien? Bueno, entonces veamos, aquí tenemos tres casos. Bueno, primeramente, este es el vector A, como les dije, es el vector A que está representado por la letra A y con una flechita encima, ¿bien? Entonces, a este vector A lo voy a multiplicar por un escalar, y este escalar es igual a 2. Entonces, ¿qué está pasando cuando yo lo multiplico por 2? Lo que está pasando es que, bueno, la dirección es la misma, porque recordemos que, bueno, si consideramos esta línea acá de la cuadrícula, esta línea horizontal, entonces este tiene un ángulo respecto a esta línea horizontal, y este vector de acá, en la flecha de color verde, también tendrá el mismo ángulo respecto al vector A, ¿ven? Y entonces lo que ha cambiado acá es que la longitud de la flecha se ha duplicado, ¿no? Entonces si lo multiplico por 2, entonces la longitud que representa la magnitud del vector, bueno, se ha duplicado, es 2 veces, ¿bien? Bueno, pero mantiene su misma dirección. Ahora multiplicamos este mismo vector A, pero por un escalar negativo, digamos menos 1. Entonces, si lo multiplico por menos 1, bueno, entonces, primeramente va a cambiar la dirección. Bueno, si estaba apuntando hacia arriba, como lo multiplique por menos 1, entonces la dirección está cambiando. El sentido de la flechita, fíjense que aquí que está apuntando hacia abajo. ¿Ven? Hacia abajo. ¿Sí? Pero como multiplica por menos 1, 1, entonces ese 1 me está diciendo que la longitud de la flecha se mantiene igual, solamente cambia la dirección. ¿Sí? Entonces acá A y menos A tienen la misma longitud, la flechita tiene la misma longitud, pero lo que los diferencia acá es que tienen direcciones opuestas. ¿Bien? Luego vamos a multiplicar este vector A por otro escalar. En este caso el escalar va a ser menos 2. ¿Bien? O sea, acá vale menos 2. Entonces, si lo multiplico por menos 2, la longitud de esta flecha se va a duplicar. ¿Bien? Se va a duplicar. Si acá, digamos, era 3, acá va a ser 6 la longitud. Se duplicó, pero como lo he multiplicado por menos 2, entonces la dirección cambia, ¿no? Entonces la flechita, en el primer caso está apuntando hacia arriba, pero lo multiplica por un signo negativo, y la flechita ahora está apuntando hacia abajo. ¿Bien? Está apuntando hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que está provocando o sea, qué es lo que está pasando cuando yo multiplico este vector por un escalar? Primeramente, que está cambia su longitud, o sea, su módulo, y en otros casos cambia su dirección. ¿Está bien? Entonces, si yo multiplico un vector por un escalar, es muy probable que cambie su longitud, su módulo, su longitud, la longitud de la flecha, y también su dirección. ¿Está bien? Entonces, esto se va a ver como una transformación, ¿no? Entonces acá hay una transformación. Si tengo este vector, lo multiplico por este número, lo estoy transformando en otro vector que es 2 veces más grande que este de acá, ¿sí? En longitud. Ahora, si multiplico este vector por por un escalar negativo, estoy transformando este vector en otro vector que tiene la misma longitud, pero tiene dirección opuesta. Si multiplico este vector por un escalar menos 2, pues nuevamente estoy transformando este vector en otro vector que tiene el doble de longitud, pero que tiene dirección opuesta. ¿Bien? Entonces, en conclusión, dice que si K es positivo, entonces el K es positivo, entonces estamos aquí en el caso de A y 2A, la flecha de color azul y la flecha de color verde, dice que A y K son paralelos y tienen la misma dirección. Son paralelos, ¿sí? Son paralelos porque están sobre la línea es la misma, tiene la misma inclinación, ¿ven? Pero tienen la misma dirección. Luego, si K es negativo, entonces este A y digamos este A también son paralelos porque fíjense, esta línea punteada es la misma, paralelos, pero tienen direcciones opuestas. ¿Está bien? Entonces la dirección en un caso es hacia un lado, hacia arriba, digamos, y en otro caso es hacia abajo, apuntando hacia abajo. ¿Bien? Bueno, veamos esto con un ejemplo. Bueno, entonces acá tenemos, dice, a ver, a partir del gráfico de A, graficar 3A y menos 3A. Bueno, aquí tenemos el vector A. Este es el vector A,
Y bueno, está dentro de una cuadrícula, ¿no? Entonces la cuadrícula como nos está dando una referencia más o menos, una referencia de cuánto mide la longitud de esta flechita de acá. Entonces como es una cuadrícula, y fíjense que inicia acá justo donde está el origen de una cuadrícula, 1, 2, 3, 4. Entonces esta flechita está contenida en 4 cuadrículas, ¿no? Entonces digamos, si cada cuadrícula equivale a 1 metro, entonces esta flechita tendrá una longitud de 4 metros, ¿no? 4 metros. 4 metros en dirección hacia la derecha de la pantalla. ¿Está bien? Entonces sería digamos, su módulo y su dirección de este vector A. Ahora, si me piden calcular 3 veces A, entonces voy a multiplicar este vector por 3. Entonces, si lo multiplico por 3 y este K es positivo, entonces no va a cambiar la dirección. Lo que va a cambiar es el módulo. ¿Está bien? El módulo, o sea, la longitud de la flechita. Entonces, si ya tenía 4 cuadrículas, entonces si lo multiplico por 3, tendría que tener 3 por 4, 12, ¿no? O sea, aquí tendría que haber 12 cuadrículas, ¿no? Entonces, si lo cuento acá, 2, 3, 4, 10, 11, 12. ¿No? Sí, efectivamente, hay 12 cuadrículas. ¿Bien? Entonces, aquí digamos, ha habido una transformación de A a 3A, donde lo único que ha cambiado es la longitud de la flecha, no ha cambiado la dirección. ¿Bien? Ahora, el siguiente caso, cuando dice menos 3A, entonces aquí voy a multiplicar este vector por menos 3A. Si multiplico por 3, entonces la longitud de esta flecha se va a incrementar 3 veces. ¿Bien? O sea, la misma longitud que la flecha de color morado o rosado de aquí arriba. ¿Bien? Y si lo multiplico por menos, este menos me indica que la dirección ha cambiado, ¿no? Entonces, en un caso estaba apuntando de izquierda a derecha, y en el otro caso está apuntando de derecha a izquierda de la pantalla. ¿Bien? Entonces, tengo acá, dice que 3A tiene un módulo del triple del módulo del vector A, y la misma dirección, correcto, ¿sí? Las flechas están apuntando en la misma dirección. Y en el otro caso, también tiene el triple de longitud, pero tiene dirección opuesta, ¿no? En un caso acá la flecha apunta hacia la derecha y en otro caso está apuntando hacia la izquierda de la pantalla. Veamos ahora la suma de vectores. Bien, entonces gráficamente ya hemos visto que un vector se puede representar mediante una flecha, donde la longitud de la flecha representa el módulo, ¿sí? El ángulo que forma respecto a un plano horizontal representa la dirección, y la cabeza de la flecha indica el sentido. Bueno, entonces aquí tenemos dos vectores, el vector A y el vector B. Entonces, como dije, gráficamente un vector se puede representar por una flecha, ¿no? Entonces aquí el vector A está representado por esta flecha, el vector B está representado por esta flecha, ¿no? Donde la longitud de la flecha representa el módulo del vector, el ángulo que forma respecto a un eje representa la dirección del vector, y la cabeza de la flecha el sentido, ¿no? Entonces aquí tengo unos vectores y quiero sumarlos. Entonces, hay dos métodos para sumar estos dos vectores. Uno de ellos es el método del paralelogramo y otro es la regla del triángulo o el método del triángulo. ¿Sí? A ver, primeramente vamos con el método del paralelogramo. En el caso del método del paralelogramo, y consiste en lo siguiente. Entonces dice que primeramente ubico el vector A. Entonces acá lo ubico el vector A, y justo en la cola, o donde nace el vector A, ahí también junto la cola del vector B. Entonces, ¿qué hago? Hago coincidir las dos colas, la cola del vector A y la cola del vector B, de esta forma de acá. ¿Bien? Ya han coincidido las colas, manteniendo sus mismas direcciones, manteniendo sus mismas longitudes. No cambio eso. ¿Bien? Simplemente, digamos, esto lo muevo para aquí y el otro lo muevo ahí, y hago coincidir las colas. Nada más. ¿Bien? Ahora, lo siguiente, dice trazar una línea paralela al vector B. De esta forma representa la línea punteada aquí, que es paralela al vector B. Luego trazo otra línea paralela, punteada, la línea punteada, paralela al vector A, que sería esta acá. ¿Bien? Entonces acá hay un punto, en el punto P, donde van a intersectar estas dos líneas punteadas. ¿Bien? Entonces paso al tercer paso. Y en el tercer paso voy a dibujar la resultante. ¿Cuál es el resultante? La resultante es el resultado de sumar A más B. Y gráficamente se representa como un vector que nace donde coinciden las colas de los vectores A y B, o el origen de las colas, el origen de los vectores A y B, ¿sí? Y termina justo en el punto donde intersectan las proyecciones de los vectores A y B. En ese punto ahí, es una flecha. Entonces, gráficamente. Entonces, gráficamente, este es el vector R, y el vector R es el vector resultante, que, bueno, en otras palabras, no es más que la suma del vector A y B. ¿Bien? A y B.
Entonces, vectorialmente hablando, sería R es igual al vector A más el vector B, y gráficamente se representa de esta forma. Luego pasamos a la regla de triángulo. La regla de triángulo, como su nombre dice acá, el objetivo es formar un triángulo con estos dos vectores y el vector resultante. ¿Bien? Y es de la siguiente forma. Entonces puede haber, tomo primeramente el vector A. ¿Bien? Acá está el vector A, aquí está su cola y acá está su cabeza, ahí está la flecha. Y lo siguiente que voy a hacer es tomar el vector B y ponerlo a continuación del vector A. Justo donde termina el vector A, aquí, ahí ubico la cola del vector B, lo hago coincidir con la cabeza del vector A. ¿Está bien? Entonces, uno a continuación de otro. Ahí tengo los dos vectores, y lo que queda sería unir el comienzo de uno con el final del otro vector. Entonces, esa flecha que va a unir el comienzo de uno con el final de otro vector es el vector resultante. En otras palabras, la flecha que cierra el triángulo, que forma el triángulo, es el vector resultante. ¿Sí? Bueno, esta es la forma gráfica, y de forma matemática o algebraica sería, ¿no?, que este R es igual a la suma de A más B. ¿Sí? Entonces aquí en este caso no importa el orden de los vectores. Yo también podría considerar primeramente el vector B. Bueno, aquí estoy considerando, digamos, orden alfabético, pero aquí ya no. Entonces aquí digo, a ver, primeramente voy a utilizar el vector B. Igual, manteniendo su longitud y su dirección, ¿sí?, o sea, su misma inclinación, y lo ubico acá. Ya ubiqué el vector B. A continuación del vector B, ubico el vector A. ¿Bien? A continuación. Donde termina el vector B, ahí pongo la cola del vector A, manteniendo nuevamente su longitud y su dirección. Bien, lo ubico ahí. Y ahora sí, el vector o la flecha que va a cerrar ese triángulo, que va a terminar de formar el triángulo, va a ser el vector R. Bien, en este caso, entonces, el vector R va a ser igual al vector B más A. ¿Bien? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es lo mismo de acá? Entonces, aquí el orden de los vectores no importa, puede ir uno después, otro después, no sé. ¿Bien? Entonces, da lo mismo aquí. ¿Bien? Digamos que esto es la forma, bueno, esta es la forma gráfica. ¿Bien? Ahora veamos la resta de vectores. ¿Bien? Bueno, entonces ya habíamos visto, por ejemplo, que tenemos dos vectores, y estos vectores A y B se pueden sumar. ¿Bien? Y lo otro que habíamos visto anteriormente era que si este vector B lo multiplicábamos por un escalar negativo, lo que, dependiendo cuál era la magnitud o la magnitud del escalar, esto de acá podría cambiar su longitud y a su vez también cambiar su dirección y sentido. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces, si me piden restar el vector A menos el vector B, entonces sería A menos B. ¿Está bien? Que es lo mismo que sumar A más menos B. ¿Está bien? Entonces, ¿y cómo consigo menos B? Entonces, menos B voy a conseguir multiplicando este vector por un escalar que va a ser igual a menos 1. Entonces, si multiplico por menos 1, la longitud se mantiene igual, lo único que va a cambiar es la dirección. ¿Qué quiere decir que va a cambiar la dirección? Quiere decir que esta flechita ya no va a apuntar aquí, sino va a apuntar en este sentido, dirección opuesta. ¿Está bien? Entonces, ya tengo el vector menos B, y esto de acá simplemente son dos vectores. Entonces, para hacer la suma de un vector más el negativo del otro, puedo utilizar el método del paralelogramo o el método del triángulo, la regla del triángulo. ¿Bien? Digo acá, entonces la regla del paralelogramo dice, a ver, primeramente ubico el vector A, que este es acá el vector A, el cual no he modificado, lo mantengo igualito, y lo pongo en esta dirección. ¿Bien? Luego voy a restar el vector B. Entonces, pero como tengo acá el vector B positivo, entonces lo voy a multiplicar por menos 1, de tal forma que se va a mantener su longitud, pero va a cambiar la dirección, va a apuntar en dirección, tal como está aquí. ¿Bien? Ya tengo acá el vector A y el vector B, y he hecho coincidir las colas o el origen de ambas flechas. La cola de flechas aquí, ¿sí? Entonces igual he trazado una línea punteada paralela al vector B, y en otro lado también he trazado una línea punteada paralela al vector A. ¿Sí? Entonces en el punto de intersecta, desde el origen hasta el punto de intersecta, voy a trazar una flecha, y ese es el vector resultante. ¿Bien? Y este vector resultante va a ser el vector A más el vector menos B. ¿Sí? Entonces acá más por menos, menos, ¿no? Entonces al final voy a tener A menos B. ¿Sí? Esto lo hago por el método de la regla del paralelogramo, también lo puedo hacer por la regla de triángulo, lo mismo. Entonces la regla de triángulo que dice, ubicar o disponer los vectores uno a continuación del otro. Entonces empiezo por orden alfabético, digo primero el A, tomo aquí el A,
Luego pongo a continuación el siguiente vector, pero no voy a poner el b, sino voy a poner menos b. ¿Sí? Entonces, menos b es esta, digamos, este mismo objeto, pero con la flecha apuntando en dirección opuesta, tal como está aquí. ¿Sí? Este vector aquí. Entonces ya tengo los dos vectores A y B, entonces ahora el tercer vector va a ser el vector resultante. Y el vector resultante es una flecha que une el origen de uno con el final del otro. Este es el vector R. ¿Ven? Entonces el vector R va a ser la suma de A más el negativo del vector B. ¿Ven? Entonces aquí igual, más por menos, menos, entonces voy a tener A menos B. De similar forma podría ser B menos A, claro, claro que sí, sí se podría hacer, ¿no? Entonces en ese caso, dejaría B tal como está, perdón, dejaría B tal como está, y lo que cambiaría es A, ¿no? A lo multiplicaría por menos 1, entonces este A cambiaría de dirección. ¿Bien? La flechita que está apuntando aquí ya no apuntaría en esa dirección, sino apuntaría en dirección opuesta, ¿no? Entonces el procedimiento sería el mismo. ¿Bien? Bueno. Acá veamos un caso especial. Dice que si A y B son colineales, quiere decir que se encuentran sobre la misma línea, ¿bien? La suma y resta de los vectores se reduce a una suma y resta algebraica. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, si tengo acá A y B, en este caso tienen la misma dirección y el mismo sentido, y además se encuentran sobre una misma línea, entonces yo podría sumarlos algebraicamente. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, quiere decir que si A es 5 y B es 3, entonces yo quiero sumar A más B. Si A vale 5 y B 3, entonces la suma de 5 más 3 sería 8, ¿no? Entonces R sería 8. Solamente eso se va a cumplir si estos de acá son colineales. Pero si tienen una dirección, no. Y ahí sí tengo que considerar la dirección o el ángulo que está formando respecto a alguno de los ejes. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Y el otro caso sería cuando, bueno, igual se encuentra en la misma línea, bueno, pero uno de ellos es negativo. ¿Está bien? Entonces acá tengo, digamos, el vector A que está apuntando hacia la derecha y luego tengo el vector B que está apuntando hacia la izquierda. ¿Está bien? Entonces el vector resultante acá va a ser un vector que une el origen con el final del otro, ¿no? Entonces, que es el R de aquí. ¿Está bien? Entonces, a ver, si este acá es A, si A digamos que, bueno, dijimos que valía 5 y B valía 3, entonces A menos B sería 5 menos 3, 2, ¿no? Entonces R sería 2. Solamente en módulo también. También hay que considerar su dirección, pero bueno, acá su dirección es 0, ¿no? Está bien. Bueno. Bueno, veamos algunos puntos importantes, bueno, para resumir todo lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, primeramente, un escalar es un número positivo o negativo. Este número o este escalar, este número positivo o negativo, que es un escalar, puede modificar la longitud, el módulo o la dirección de un vector. ¿Está bien? Entonces, bueno, si tengo un vector, digamos acá en el gráfico, tengo un vector A, lo multiplico por un escalar por menos 1, entonces voy a tener la misma flecha, la misma longitud de la flecha, pero con dirección opuesta. Lo mismo con B. ¿Okay? Y si lo multiplico por un escalar positivo, este B, entonces voy a tener la misma dirección, pero va a cambiar la longitud. ¿Bien? Bueno, es un escalar. Luego, un vector es una cantidad que tiene una magnitud, dirección y sentido. ¿Sí? Entonces, la magnitud, hemos dicho que es la longitud de la flecha, para este caso, para el caso gráfico. ¿Sí? La dirección es el ángulo que forma respecto a unos ejes. Aquí tengo los ejes, bueno, estos vectores están dentro, enmarcados en un sistema cartesiano XY en 2 dimensiones. ¿Sí? Entonces aquí estamos midiendo el ángulo respecto al eje X. ¿Sí? Luego, la multiplicación, la división de un vector, bueno, eso ya lo dije, va a modificar, va a cambiar la dirección o la longitud o el módulo de un vector. ¿Bien? Bueno, en el caso especial, que cuando, digamos, la suma o resta de vectores se reduce a una suma algebraica, va a ser cuando los vectores son colineales, es decir, que estos vectores se encuentran sobre la misma línea, ¿no? Si tengo vectores que están sobre la misma línea, entonces ahí sí puedo hacer la suma algebraica, ¿no? Tengo uno que vale 3, otro vale 2, si quiero sumarlos, 3 más 2, 5, ¿no? Si quiero restarlos, sería 3 menos 2, 1, ¿no? En ese caso, solamente en ese caso se va a cumplir. Y la suma vectorial. Bueno, ya hemos visto que hay dos métodos, uno de ellos es el método del paralelogramo, que estaría representado por este de aquí, que consiste en formar, valga la redundancia, un paralelogramo,
Y lo otro es el método del triángulo, ¿no? Para el caso de dos fuerzas, ¿no? Que consiste en formar un triángulo con los dos vectores que estamos sumando más la resultante, que en este caso la resultante no es más que la suma de los dos vectores A y B, ¿no? Entonces, si estoy sumando un vector A más otro vector B, la resultante obviamente tiene que ser otro vector, ¿no? Si sumo papas más papas, bueno, el resultado tiene que ser papas, ¿no? Si sumo camotes y camotes, el resultado tiene que ser camotes, ¿no? Si sumo zapallos, zapallos y zapallos, el resultado no puede ser papas, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo acá. Entonces, digamos, adentrarnos un poco más en la física, bueno, vamos a utilizar una de las magnitudes vectoriales, digamos, más comunes, por ejemplo, la fuerza. ¿Bien? Entonces, la fuerza se puede dar de diferentes formas, por ejemplo, cuando mostraba mi celular, ¿no? Yo empujo con mi dedo, ¿bien? Empujo con mi dedo, entonces el celular se mueve en una dirección, lo jalo, se mueve en otra dirección. Lo mismo, es la misma fuerza que yo aplico, digamos, cuando yo empujo la puerta para que se abra, o lo jalo para que se cierre, ¿no? O sea, lo mismo con el escritorio, agarro el escritorio, lo empujo en una dirección, pues el escritor se moverá en esa dirección, lo jalo en otra dirección, se moverá en esa dirección. ¿Sí? Entonces, esta es una fuerza, digamos, que está presente en nuestra vida cotidiana, ¿sí? O lo mismo, ¿no? Cuando levantamos algo, cargamos algo, movemos algo, ¿sí? Entonces, digamos que aquí este vector A y este vector B representan fuerzas, ¿no? Entonces, son dos fuerzas, en este caso, digamos que están actuando sobre este punto aquí, ¿no? Entonces, en un caso, este vector A lo está jalando, jala de este punto en esta dirección, luego el vector B, que representa otra fuerza, jala a este punto en esta dirección. ¿Bien? Entonces, digamos que puede ser una cuerda, digamos que uno de ustedes jala en esta dirección, el otro de ustedes jala en esta dirección, hacia abajo. ¿Bien? Entonces, ¿qué representa la fuerza resultante? La fuerza resultante no es más que, digamos que, visto desde el punto de vista del objeto, el objeto no va a sentir que hay dos fuerzas, sino va a sentir solamente que hay una sola fuerza. Y esa fuerza será la que reemplaza al vector A y al vector B. Y esa fuerza se llama el vector resultante. ¿Bien? Entonces, digamos como que ya estamos un poco trasladándonos desde la parte un poco más abstracta, la parte vectorial, a un punto de vista más sensible y real. ¿Bien? Listo. Bueno, entonces ahora ya vimos, por ejemplo, ya sabemos a estas alturas de la clase que es un vector, cómo se representa un vector, bueno, en este caso por una flecha, ¿está bien? Pero entonces ya hay que empezar a operar, ¿no? Porque ya hemos dicho que esto acá, si el vector A vale 5 y el vector B vale 4, entonces la suma algebraica se va a dar solamente cuando estos vectores se encuentren en la misma línea o sobre la misma línea. ¿Bien? Pero si no se encuentran sobre la misma línea, entonces hay que utilizar otros métodos. Bueno, entonces, y estos métodos, digamos, tienen que permitirnos encontrar primeramente otro vector, ¿no? Y este vector tiene que estar representado por su módulo y su dirección, ¿no? Entonces, cuando nosotros sumamos, tenemos que tener métodos de tal forma que nos permitan obtener el módulo y la dirección. Y entonces, para esto existen la ley de cosenos y la ley de senos. Entonces, esto consiste primeramente en formar un triángulo. ¿Sí? A ver, enfoquémonos acá en el triángulo. ¿Sí? Entonces, a ver, yo les he dicho que el módulo de este vector está representado por la longitud. ¿Sí? Entonces, si hablo del módulo del vector A, simplemente sería la longitud de esta flecha de acá. Longitud, ¿no? O sea, ¿cuánto es la longitud? Nada más. Ahora, si hablo del módulo del vector B, entonces también sería solamente la longitud de eso acá, ¿no? Ya no es una flecha, sino es la longitud, ¿no? O sea, ¿cuánto va en este lado? Lo mismo, si hablo del módulo del vector resultante, entonces esto también sería la longitud. ¿Vale? Entonces, si tengo acá, digamos, un lado que vale, digamos, X, otro lado que vale Y y otro lado que vale Z, entonces voy a tener un triángulo, ¿no? Un triángulo. Y eso es lo que tengo aquí. ¿Bien? Entonces, digamos que aquí tengo el vector A, tengo el vector B y tengo el vector R, bueno, en módulos representados por sus módulos, ¿no? Entonces, ya no estoy hablando de la flechita, sino simplemente cuánto valía la longitud. La longitud de acá, la longitud de B y la longitud de R. ¿Bien? Entonces, los tres cerrados forman un triángulo. ¿Está bien? Y dentro del triángulo existen tres ángulos. ¿Está bien? Uno será el ángulo que forma el vector A y el vector B, que en este caso está representado por beta, ¿no? Aquí tengo el vector A
y el vector B, entonces aquí hay un ángulo, y ese ángulo está representado por este ángulo beta. Luego también habrá un ángulo que forma el vector A con el vector R, ¿sí? Que está dado por este ángulo alfa. Luego habrá otro ángulo que estaría, digamos, aquí formado por R y B, ¿sí? Que es el ángulo phi. ¿Sí? Pues recordemos que en este triángulo ya no estamos, ya no estamos hablando de los vectores en sí, sino de los módulos de los vectores. ¿Sí? Nuevamente, y el módulo solamente es la longitud de la flecha. ¿Sí? Entonces, ¿listo? Entonces, y para esto podemos utilizar la ley de coseno. Y la ley de coseno está dada por esta relación de acá. ¿Bien? Entonces, ¿qué hice? Bueno, si yo quiero hallar este lado de aquí, el de R, que sería la resultante, aquí, la resultante, entonces necesito tener como dato A y B. Si tengo como dato A y B, entonces sería A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A por B. ¿Bien? Esto A por B multiplicado por el coseno de este ángulo acá, el ángulo que forma A y B. ¿Sí? Ese sería R. Entonces, con esto ya tengo el módulo. ¿Sí? Pero para un vector, además del módulo, necesito la dirección, necesito el ángulo que está formando respecto a uno de los ejes. ¿Sí? Entonces, para eso utilizo la ley de senos. Entonces, la ley de senos me dice que, bueno, en este caso relaciona un lado con el ángulo con el lado opuesto, ángulo, lado opuesto. ¿Sí? Y para esto y esta relación se hace mediante el seno. Entonces, acá tengo A, que lo relaciono con el seno de este ángulo phi, que está en el otro extremo, en el otro vértice. ¿Sí? Luego, tengo acá el lado B, que lo relaciono con, con el seno del ángulo alfa, que está en el vértice opuesto. Luego tengo el lado R, ¿sí? Que lo relaciono con el seno del ángulo del vértice opuesto, en este caso beta. ¿Sí? Entonces, a ver, si yo necesito, necesito hallar el módulo, entonces utilizo la ley de cosenos, ¿sí? Utilizo esta fórmula. Ahora, si necesito el ángulo, la dirección del vector R, por ejemplo, la dirección del vector R puede estar dada respecto a este ángulo alfa o a este ángulo phi. Bien, entonces si necesito el ángulo phi, entonces relaciono este de acá. A sobre seno de phi es igual a R seno de beta. Recordemos que acá el seno de beta es dato, el R ya lo hallé de esta forma de aquí, entonces de aquí puedo obtener el phi. ¿No? Entonces con esto ya le doy información. Tengo el módulo de R y además tengo una dirección respecto a un eje. Y esto acá lo puedo dar. ¿Sí? Ahora, aquí hay que hacer un paréntesis, y esta fórmula de aquí, hay dos fórmulas, hay dos definiciones para esta fórmula. Pero esta fórmula de acá está utilizando el ángulo interno. ¿Sí? Hay otra fórmula que es igualita, solamente que aquí cambia el signo más y cambia el ángulo. Pero el ángulo, en este caso, cuando es el signo más, el ángulo es externo. El ángulo externo y acá es el signo más. ¿Sí? Bueno, para no generar ningún este tipo de confusión cuando utilizo más, menos, ¿por qué? Bueno, entonces vamos a quedar con que vamos a utilizar esta fórmula y para esta fórmula vamos a utilizar el ángulo interno. En este caso sería el ángulo que forma A y B. ¿Bien? Bueno, si alguien de ustedes domina, digamos, el ángulo externo, le han enseñado así, digamos, toda su trayectoria hasta ahora, ha trabajado con el ángulo externo, bueno, adelante, ¿no? Sí, bien, pero, bueno, yo hago énfasis en que vamos a utilizar el ángulo interno. ¿Bien? Entonces, ley de cosenos para hallar el módulo y la ley de senos para hallar la dirección. ¿Bien? Bueno, ese es el caso de dos fuerzas. Pero, ¿qué pasa si quiero sumar más de dos fuerzas? Bueno, hasta ahorita hemos visto que la regla del paralelogramo o el método del paralelogramo solamente me permite hacer la suma de dos vectores. Pero si tengo tres vectores, ¿cómo hago? Entonces, podría aplicar mediciones sucesivas del método del paralelogramo, ¿no? Aplicar aplicaciones sucesivas del método del paralelogramo. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces, aquí tenemos tres vectores. Está el vector A representado por la flecha roja, el vector B representado por la flecha de color azul y el vector C representado por la flecha de color verde. ¿Sí? Y en este caso todos tienen un mismo origen, ¿no? Y el origen está en el punto O. Pero como son flechitas, esto yo los puedo mover para aquí y para allá, de acuerdo a mi conveniencia. ¿Sí? Entonces la regla del paralelogramo me dice que primeramente necesito dos vectores. Entonces voy a empezar sumando el vector A más el vector B. ¿Sí? Entonces dispongo acá el vector A, igual, manteniendo su misma longitud y su misma inclinación o dirección, y lo pongo aquí. Lo voy a sumar con el vector B. Igual, el vector B lo muevo aquí, manteniendo su misma longitud y su misma inclinación, y hasta acá.
Trazo líneas paralelas. Esta línea punteada paralela al vector B y esta línea punteada de color rojo paralela al vector A. Muy bien, entonces ya encontré acá la intersección de estas líneas punteadas. Y el vector resultante va a ser una flecha que nace en el origen y termina aquí donde justo intersectan estas líneas punteadas. ¿Bien? Entonces ese va a ser el vector resultante, que es la suma del vector A más el vector B. ¿Bien? Listo. Entonces este es el vector R', yo lo he llamado R'. Entonces R' representa la suma del vector A más el vector B. ¿Bien? Ya he sumado dos vectores. Ahora, si quiero sumar un tercer vector, lo que tendría que hacer es ahora sumar este vector R' más el vector faltante, ¿no? Que sería el C. ¿Sí? Entonces, igual, tomo el vector C, manteniendo su misma longitud y su misma inclinación o dirección, y lo ubico aquí. Luego tomo el otro vector, el vector C, igual, manteniendo su misma longitud y dirección, lo pongo aquí. Trazo líneas paralelas punteadas, paralelas al vector R' y paralelas al vector C, respectivamente, aquí en verde y en negro. ¿Bien? Listo. Luego dibujo el vector resultante, que parte en el origen y termina justo donde intersectan las dos líneas punteadas. ¿Bien? Entonces ese es el vector R. El vector R es la suma del vector R' más C, pero R' es el vector A más B. Entonces si quiero sumar esto más esto, lo que me va a dar es A más B más C, ¿no? Entonces estoy haciendo ya la suma de tres vectores utilizando el método del paralelogramo. ¿Bien? Entonces, si aquí yo tuviera 4, 5, 6, 7 o n vectores, entonces lo que podría ser igual, ¿no? Aplicaciones sucesivas de la ley de paralelo. Primero ubico acá, bueno, aquí ya tendría, digamos, este sería el R2', y lo sumo eso con el vector D, luego obtengo un tercer vector resultante, y luego si tengo un quinto vector, también lo sumo ese vector resultante con el otro vector, que sea, digamos, el vector E, y así, ¿no? Y así voy haciendo las sumas sucesivas hasta sumar los n vectores. ¿Bien? Ese es por el método del paralelogramo. Pero también esto se puede hacer por el método del triángulo. Pero bueno, en el caso del triángulo, los dos vectores que sumaban y el vector resultante, que era la suma, formaban un triángulo, ¿no? Pero si ya son 4, ya no va a formar un triángulo. ¿Bien? Entonces esto acá se extiende y ya no se llama la regla del triángulo, sino la regla del polígono, que consiste en formar un polígono, ¿no? Un polígono es un objeto geométrico que tiene múltiples lados. Bueno, entonces aquí tengo tres vectores, el vector A, el vector B y el vector C, que están representados por flechas de color rojo, azul y verde respectivamente. ¿Bien? Entonces igual, el método del triángulo decía ordenar los vectores uno a continuación de otra, de tal forma que formen un triángulo, ¿no? Entonces en este caso vamos a ordenar uno a continuación de otro, de forma que ya no forma un triángulo, sino un polígono. Entonces voy a ordenar primero el vector A en orden alfabético, digo, el vector A, manteniendo su longitud y dirección, lo pongo en esta posición. Luego, el vector B, justo donde termina, o a continuación del vector A, manteniendo su misma dirección y longitud. Luego, el vector C, a continuación del vector B, igual, manteniendo su misma dirección y su misma inclinación. ¿Bien? Ya tengo los tres vectores que están uno a continuación del otro. Y ahora el vector resultante va a ser un vector que nace en el origen y termina justo donde está la cabeza del vector C. Y es el vector resultante. Entonces este vector resultante va a ser igual a la suma del vector A más el vector B más el vector C, tal como estamos aquí. Y entonces, haciendo la analogía para el caso de múltiples vectores, entonces yo diría, ¿no? Si acá tendría el vector D, el vector E, el vector F y el vector, no sé, enésimo, entonces lo mismo, ¿no? Tendría que hacer simplemente apilar uno a continuación de otro, de tal forma de formar un polígono, y el vector resultante siempre va a ser el vector que une el origen del primer vector con el final del otro vector. ¿Bien? Listo. Veamos un ejemplo, o veamos otro ejemplo. Bueno, dice, dos fuerzas actúan sobre un gancho, aquí está el gancho, me pide determinar la magnitud de la fuerza resultante. Entonces, por fuerza resultante, primeramente, aquí tenemos un gancho y aquí sobre este gancho se están aplicando dos fuerzas, ¿no? Una fuerza de 200 newtons y otra fuerza de 500 newtons. Esto de acá son módulos, ¿sí? Son módulos. Estas fuerzas se aplican mediante cuerdas, ¿no? Entonces quiere decir que aquí hay una persona que está jalando y aquí hay otra persona que está jalando mediante la otra cuerda. ¿Sí? Y a su vez, y aquí me da una línea horizontal y me dice que respecto a esta línea horizontal, el ángulo que forma este vector de módulo 200 newton, es de 30 grados,
Y el ángulo que forma este vector de módulo 500 newtons sería 30 más 40, 70, ¿no? 70 grados respecto a esta línea horizontal, ¿no? Entonces me está dando como una referencia a esta línea horizontal, ya que a partir de ahí estoy midiendo los ángulos. ¿Sí? Entonces voy a determinar la magnitud. Como me dice magnitud, entonces regreso acá a las dos fórmulas que he puesto. Entonces, para la magnitud necesito solamente la ley de cosenos. ¿Qué necesito para la ley de cosenos? Los módulos de ambos vectores y el coseno que forman ambos. ¿Bien? Entonces, regreso acá al problema. Tengo el módulo de ambos vectores y me faltaría determinar cuál es el ángulo, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer. Entonces, voy a utilizar la ley de cosenos, pero para aplicar la ley de cosenos voy a utilizar la regla del triángulo. ¿Bien? Tengo dos vectores. Entonces, primeramente el vector de 200 newtons, que está representado acá por la flecha de color rojo. Luego, el vector de 500 newtons, lo voy a poner a continuación, que está representada por una flecha, por la flecha de color azul. ¿Bien? El vector de 200, de módulo 200 newtons, forma un ángulo de 30 grados. El vector de 500 newtons, de módulo 500 newtons, forma un ángulo de 70 grados. ¿Bien? Recordemos que una vuelta completa es 360. Entonces, a ver, si tengo acá 30, aquí puedo trazar una línea. ¿Bien? Acá tendría 90, acá 60, 90, entonces sería 360 menos 60 más 90 más 70, ¿no? Y eso me da 140. ¿Sí? Bueno, es una de las formas, existen otras formas para determinar ese ángulo, ¿sí? Pero el objetivo aquí es que ya hemos determinado, ¿no? Ya hemos determinado cuál es el ángulo que forma este vector y este vector. ¿Bien? Entonces ya tengo los módulos de los vectores, tengo el ángulo que forman. ¿Bien? Entonces, utilizando la ley de cosenos, puedo determinar cuánto es el módulo de este vector. ¿Sí? Me está preguntando solamente el módulo. Entonces, el módulo será igual al módulo de A del primer vector al cuadrado, más el módulo del segundo vector al cuadrado, más el doble producto de los módulos, por el coseno que forman, que en este caso es 140 grados. Y bueno, esto acá lo metemos en nuestras calculadoras y nos va a dar como resultado 660 newtons. ¿Sí? Solamente me está preguntando por el módulo, no la dirección. ¿Sí? Entonces ya hemos respondido la pregunta. Dice, bueno, tenemos igual una armella, dice roscada, que se muestra acá en la figura, está sometida a dos fuerzas, ¿no? Entonces, recordemos que las fuerzas no representan más que vectores. ¿Bien? Entonces tengo acá un vector, el vector F1 y el vector F2, que está dado por, representado por estas flechas. ¿Sí? Y me piden aquí sí determinar la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. ¿Sí? Bueno, entonces para el caso de la magnitud, bueno, ya la ley de coseno nada más, ¿no? Pero para la dirección sí necesito una fórmula extra, ¿no? Entonces, que este caso sería la ley de senos. Entonces, con esas dos fórmulas, yo debería encontrar la dirección, la magnitud y la dirección. ¿Sí? Entonces, aquí dice que la fuerza F1 tiene un módulo de 100 newtons y a su vez se está formando 15 grados con un eje horizontal. ¿Bien? Luego tengo la fuerza F2 que tiene un módulo de 150 newtons y a su vez se está formando un ángulo de 10 grados respecto a un eje vertical. ¿Bien? Esa es toda la información que me da. Entonces voy a trazar un paralelogramo con esto para más o menos aclararme a ver cuál es el ángulo que están formando y cuál es la dirección, cuál es la flecha o cuál es la longitud de la flecha que tengo que calcular y cuál es el ángulo que tengo que calcular. ¿Está bien? Entonces, voy a graficar. Acá tengo el mismo gráfico que la misma información que me da. Entonces digo, a ver, tengo dos vectores, el vector F1 y F2. Entonces lo voy a graficar esos vectores utilizando esta referencia de acá, que me da esta línea horizontal y esta línea vertical. ¿Bien? Son dos referencias. Entonces digo, a ver, el vector F1 lo voy a representar acá por la flecha de color azul, dice que forma un ángulo de 15 grados. ¿Bien? Luego tengo el vector F2, que está representado acá por la flecha de color rojo, y que forma un ángulo de 10 grados respecto a esta línea vertical. ¿Sí? Hasta ahí todo normal. Ahora, estas líneas verticales, como representan un eje vertical y un eje horizontal, entonces quiere decir que el ángulo que forman es 90 grados. ¿Sí? Entonces, esta línea vertical, perdón, esta vertical y esta horizontal forman un ángulo de 90 grados. Entonces, quiero saber cuál es el ángulo que está entre F1 y F2, aquí, en este vértice. ¿Sí? Digo, a ver, si todo vale 90, entonces esto acá sería 90 menos 25. ¿Y el 25 dónde sale? Esto 10 y este 5, este 15 de acá.
¿Está bien? Listo. Ahora, trazo una línea paralela al vector F1, aquí representado por la línea punteada de color azul. Luego, trazo otra paralela al vector F2, que es esta línea punteada de color rojo. Ya tengo un paralelogramo. ¿Sí? Entonces, el vector resultante, que sería FR, va a ser una flecha que nace acá en el origen y termina acá justo donde intersectan las dos líneas punteadas. ¿Sí? Ese es el vector resultante. Pues entonces ya estoy un poco más ubicado, entonces digo, ¿no? A ver, si me piden por el módulo, me están preguntando por la longitud de esta flecha de acá, o el módulo de este FR, ¿no? Esa es una de las preguntas. Luego me piden la dirección, ¿sí? La dirección, bueno, aquí me da un eje horizontal, entonces voy a calcular la dirección respecto a este eje horizontal, ¿sí? Respecto a este. Entonces será el ángulo que forma esta flecha de acá, o este vector, respecto a este eje horizontal, ¿no? Será todo este ángulo acá. Bueno, pero este ángulo, bueno, no, digamos, no sale directo, ¿no? ¿Bien? Pero yo estoy llamando que el ángulo que está entre F1 y FR es teta, ¿bien? Pero si me piden el ángulo completo, sería el ángulo que sería teta más 15, ¿no? Sería el ángulo que está formando este vector con este eje horizontal, ¿bien? Y a su vez, si este de acá, esta línea punteada es paralela a esta línea de color rojo, entonces ¿qué quiere decir? Que este ángulo de aquí, entre la línea punteada de color negro, que es una proyección de la línea de color azul, también vale 65 grados, y como esto de acá es un ángulo plano, todo vale 180 grados, entonces sería 180 menos 65, entonces este ángulo acá es 115, ¿no? ¿Ve? 115. Entonces ya tengo bastante información, entonces ahora sí puedo aplicar cualquiera de las técnicas que sé, ¿está bien? Pero mejor, para hacerlo un poco más específico, más explícito, voy a convertirlo solamente en todo esto, lo voy a traspasar a un triángulo, y ya en el triángulo voy a utilizar la ley de coseno, y es lo que tengo aquí. ¿Bien? Entonces aquí ya me olvidé del eje horizontal, perdón, ya me olvidé del eje vertical, y solamente estoy trabajando con el eje horizontal. ¿Está bien? Con el eje horizontal. Entonces ya digo acá, a ver, ya sé que el ángulo que está formando F1 y F2 es 115 grados, ya lo deduje anteriormente. ¿Sí? Ahora, si me piden la dirección del vector FR, esta acá que es la fuerza resultante, tendrá que ser teta más 15, ¿no? Y entonces teta más 15 está dada por phi. ¿Sí? Entonces, las respuestas, primero tengo que calcular el módulo de FR y luego tengo que calcular phi, que es la dirección. ¿Sí? Pero para el caso de FR, utilizo la ley de cosenos, que utilizo primeramente como dato, tengo F1 y F2. F1 es 100 y F2 es 150, módulos, ¿no? Estamos hablando de módulos, ¿está bien? Y el ángulo que está entre F1 y F2 es 115 grados. Simplemente reemplazo en la fórmula, ¿bien? Y me da que el módulo de FR, o la longitud de la flecha, es 212,6 newtons. Esa es la longitud de la flecha, ¿bien? Ya tengo el módulo por la ley de cosenos, y ahora voy a aplicar la ley de senos. La ley de senos me dice que relaciona un ángulo con el lado opuesto, ¿está bien? Con el módulo, obviamente, módulo del vector. Entonces, tengo ya el FR, y también tengo este ángulo, que es, digamos, el vértice opuesto, entonces podría utilizar FR y 115, una de estas relaciones, seno de 115, y luego podría utilizar cualquiera de estos dos, F1 o F2. F1 o F2, ¿está bien? Pero me conviene utilizar F2, ¿no? Porque me interesa calcular este ángulo teta. Porque si tengo este ángulo teta, a partir de eso puedo calcular phi. ¿Bien? Entonces digo, a ver, FR es a seno de 115, como F2 es igual a seno de teta. ¿Está bien? FR, que es la fuerza resultante, módulo es 212,6, que ya lo llevé aquí. Y F2 es el módulo del vector F2, que es 150, ¿no? Sobre el seno de teta, que es el ángulo que está en el vértice opuesto. Bien, entonces esto opero, despejo, y de aquí tengo que seno de teta es igual a 150 sobre 212 sobre 6, y esto es igual, multiplicado por 115. ¿Bien? Entonces, si opero esto acá con mi calculadora, aquí me va a dar un número, y eso va a ser el seno de teta, pero no quiero el seno de teta, ¿no? Sino quiero teta, quiero el ángulo teta. ¿Bien? Entonces, ¿qué tengo que aplicar? Tengo que aplicar la función inversa del seno. ¿Bien? Eso también lo podemos hacer con nuestra calculadora. Todas las calculadoras científicas tienen la función inversa del seno. ¿Bien? Y entonces ya calculo el teta. Entonces, haciendo esa operación, tengo que teta es igual a 39,8 grados.
¿Bien? 38,9, 39,8 grados. Pero eso es teta, y me piden phi. Phi es lo que tengo que hallar porque es la dirección respecto a este eje horizontal. Entonces, phi es teta más 15, ¿no? Teta es 39,8, lo reemplazo, y phi vale 54,8 grados. Bueno, veamos acá, sistemas de vectores coplanares. Bueno, entonces ahora sí, vayamos a que un vector puede estar en un espacio bidimensional, o un espacio tridimensional, que lo vamos a ver más adelante, pero en un espacio bidimensional vamos a tener que este vector va a estar, digamos, contenido dentro de este marco de acá, ¿no? Que en este caso simplemente es un sistema de coordenadas representado por los ejes X y Y, ¿no? Que es lo más comúnmente utilizado. ¿Bien? Entonces, normalmente el eje X siempre coincide con el eje horizontal y el eje Y siempre coincide con el eje vertical. ¿A qué me refiero con el eje vertical y eje horizontal? A estas líneas de acá, ¿no? O sea, acá hay una línea vertical y acá hay una línea horizontal. ¿Bien? Entonces, si ya pasamos a un sistema cartesiano, entonces el X va a coincidir con el eje horizontal y el Y va a coincidir con el eje vertical. Entonces, ahora ya tengo un vector que está dentro de este plano XY o de este sistema de coordenadas X y Y. ¿Está bien? Entonces, ya lo tengo aquí, entonces voy a ver que este vector ya está formando un ángulo respecto al eje X. Entonces, cuando ya me pregunten por la dirección, yo voy a decir, no, bueno, este vector tiene una dirección de teta respecto a X, ¿no? ¿Está bien? Y como vemos aquí en el gráfico, bueno, yo les decía que normalmente, esto acá se calcula, la dirección siempre se da respecto al eje X. Pero como vemos en este gráfico, la dirección también se podría dar respecto al eje Y, ¿no? ¿Sí? Porque simplemente es el ángulo, ¿no? Entonces digo, a ver, si puedo calcular el ángulo teta respecto al eje X, también podría calcular el ángulo respecto al eje Y, ¿no? Que simplemente sería 90 menos teta. ¿Ven? Ya tendría la dirección respecto al eje Y. ¿Ven? Entonces, ahora, si este vector está dispuesto en este plano cartesiano, entonces el plano cartesiano primeramente me va a dar información de la longitud, la dirección, y luego a su vez me va a dar información sobre las componentes. A ver, ¿qué es una componente? La componente no es más que una proyección de este vector f, ¿no? Entonces aquí tengo un vector f, entonces yo digo, a ver, aquí está el vector f, está dentro de este plano cartesiano, entonces imaginemos que ponen su vista aquí, donde está la manito, y miramos hacia el vector, ¿eh? Miramos hacia la izquierda. ¿Eh? Entonces nosotros lo que vamos a ver es que este vector está proyectando una sombra sobre el eje Y. Y esto va a ser la componente en Y de este vector. ¿Bien? Lo mismo, si nosotros ponemos nuestra vista acá, o nuestro ojo aquí en la parte superior, donde está la manito, ¿bien? Entonces, y miramos hacia abajo, entonces vamos a ver que este vector está proyectando una sombra sobre el eje Y. Y eso se conoce como la componente en X de este vector. ¿Bien? Entonces ya tengo la componente en X y Y. ¿Bien? Y estas componentes, la componente en X más la componente en Y, me tiene que dar el vector F, ¿no? Y eso es lo que tengo acá. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, este F de X y el F de Y tienen que ser vectores, ¿no? Para que esta igualdad sea coherente, ¿no? Porque así, como decía, ¿no? Si acá tengo vector más otro vector, me tiene que dar otro vector, ¿no? Y esto para que esta igualdad se cumpla, ¿no? De lo contrario, no se cumpliría. ¿Bien? Bueno, entonces, este vector f se puede expresar en función de sus componentes, que no son más que proyecciones sobre los ejes x y y. ¿Bien? Y otra cosa que podemos ver acá es que si consideramos los módulos, cuando hablamos de módulos simplemente estamos hablando de la longitud de la flecha y la longitud de aquí. ¿Bien? Entonces yo podría mover este vector de acá, el f de y lo pongo en esta posición aquí. Entonces voy a formar un triángulo rectángulo que está denotado acá por el color gris. ¿Bien? Entonces ahí tengo un triángulo rectángulo. De este triángulo rectángulo, los lados o los catetos, uno de ellos va a ser el módulo de f de x, y el otro lado va a ser el módulo de f de y. Y la hipotenusa va a estar representada por el módulo de f. ¿Bien? Y dentro de esto tengo un ángulo teta. Bien, le digo, puedo utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno, ¿no? Digo, a ver, si seno de teta será igual a cateto opuesto, que en este caso sería f de y, sobre la hipotenusa, que es f. ¿Bien? Entonces, a partir de esa relación, puedo obtener que f de y es igual a f seno de teta. Luego, podría obtener otra relación, digo, coseno de teta. Coseno de teta es igual a cateto adyacente, que sería el módulo de f de x, dividido entre la hipotenusa, que es
el módulo de f. ¿Bien? Entonces, de ahí obtengo esta relación. F de x es igual a f coseno de teta. ¿Bien? Entonces, de aquí noto que cada una de estas componentes se puede representar por el módulo del vector y su dirección. Entonces, si tengo la dirección y tengo el módulo, entonces puedo representarlo en función de sus componentes, x y y. ¿Bien? Entonces, y a su vez, esto acá solamente son módulos, pero tendría que darle carácter vectorial. ¿Cómo hago el carácter vectorial? Bueno, eso lo vamos a ver aquí. Bueno, ¿cómo le doy carácter vectorial? Para esto voy a utilizar los vectores unitarios. ¿Qué son los vectores unitarios? A ver, primeramente, vayamos acá al gráfico. Acá tengo un mismo sistema coordenado x y sobre este sistema coordenado x y está el vector f, ¿no? Este vector f tiene una componente en el eje x y una componente en el eje y, como ya hemos visto aquí. ¿Bien? Como ya hemos visto aquí. Bueno, y entonces vemos que como tiene una componente aquí, tiene otra componente acá, pero en este caso, esta componente f de y f de x solamente representan las longitudes, longitud de esta flecha y longitud de esta flecha, nada más. Bueno, entonces ahora, si yo quiero representar este f en función de estas longitudes, no puedo, ¿no? ¿Bien? Porque esto es un escalar, un escalar, un escalar, un escalar, me va a dar otro escalar y eso no puede ser igual a un vector. Y entonces, para esto voy a utilizar los vectores unitarios, este vector unitario y este vector unitario j. ¿Qué son los vectores unitarios? Como tal, son vectores que tienen magnitud y tienen dirección. Pero viene lo importante aquí, que son adimensionales, o sea, que no tienen dimensiones. ¿Bien? Entonces, si este vector f está dado en newtons, entonces lo multiplico por este i. ¿Bien? Entonces, como no tiene dimensiones, entonces sigue teniendo las unidades de newtons, no va a cambiar las unidades. Luego dice que tiene una magnitud de 1. ¿Está bien? Entonces esto acá, el módulo de este i es 1. Entonces si lo multiplico, este f por este i, tampoco cambia el módulo, tampoco cambia la dirección. ¿Bien? Ni tampoco cambian las unidades. Entonces no estoy alterando casi nada. Lo que le estoy agregando a este f de x al multiplicarlo por este f por este i es que le estoy dando el carácter vectorial. ¿Bien? Y a su vez, este carácter vectorial va a estar dado en función de la dirección de los ejes. Bueno, aquí tengo este eje, bueno, en este caso está apuntando hacia aquí, hacia la derecha, y aquí el eje Y está apuntando hacia arriba. Entonces debo saber que también este eje tiene parte negativa, estaría a la izquierda de este punto de acá. Entonces toda componente que se encuentre a la izquierda va a ser negativa. Lo mismo con el eje Y. Bueno, aquí está apuntando hacia arriba, o sea, hacia arriba es positivo. Bueno, igual también va a tener una parte negativa hacia abajo. Entonces, toda componente que esté ubicada en la parte negativa va a ser negativa respecto a este sistema de referencia, respecto a estos sistemas de referencia. ¿Bien? Bueno, entonces recapitulando, este vector f se puede escribir en función de sus componentes x y y, multiplicados cada uno por sus respectivos vectores unitarios. El i siempre está asociado al eje x y el j asociado al eje y. Tengo esta siguiente definición. ¿Está bien? Entonces, f, el vector f va a ser igual a f de x multiplicado por el vector unitario y más f de y multiplicado por el vector unitario j. ¿Sí? Recordando que los vectores unitarios son adimensionales y tienen una magnitud igual a 1. De la resultante de fuerzas coplanares. Bueno, entonces acá tengo un sistema cartesiano XY. Bueno, como ya les dije, este vector, el eje X tiene su parte negativa, que estaría al lado izquierdo. Lo mismo con el eje Y, que tiene su parte negativa, que sería la parte hacia abajo, ¿no? La parte que está de este punto acá en intersección hacia abajo. ¿Bien? Entonces acá sobre este sistema cartesiano tengo tres vectores, ¿no? El vector F1, F2, F3. Y cada uno de ellos tiene su componente en X, Y, X y Y. ¿Bien? Entonces veo acá, primeramente el vector F1 está representado por sus componentes F1 en X y F1 en Y. ¿Bien? Luego tengo el vector F2, que está representado por su componente en F2Y y F2X en X. ¿Bien? Luego tengo el vector F3, que está representado por sus componentes acá, F3 en Y y F3 en X. ¿Sí? Listo. Entonces cada uno de estos vectores tiene componente en X y Y. Entonces, si quiero escribir estos vectores en función de sus componentes y los respectivos vectores unitarios, voy a hacer la siguiente transcripción.
Bueno, digo, F1 está representado por su componente F1X multiplicado por el vector unitario Y más F1Y multiplicado por el vector unitario J. ¿Está bien? Entonces lo tengo ahí. Bueno, hasta ahí es todo lo que hemos hecho anteriormente. Pasamos al vector F2. El vector F2, como vemos acá, a ver, la componente en X está apuntando en dirección opuesta al eje X. ¿Bien? Entonces, por eso es negativo. Pues el menos F2X multiplicado. La componente en Y tiene la misma dirección, mismo sentido del eje Y, entonces es positivo. ¿Bien? Listo. Paso acá al F3, al vector F3. En el caso del vector F3, tengo que este vector tiene una componente en X positiva y tiene una componente en Y negativa porque está apuntando hacia abajo. ¿Bien? Entonces, nuevamente recordando, este sistema de referencia me dice, ¿no?, que todos los Y que apuntan hacia arriba son positivos y los que apuntan hacia abajo son negativos. Lo mismo con el eje X, todos los que apuntan hacia la derecha son positivos y los que apuntan hacia la izquierda son negativos. ¿Bien? Entonces, este como está apuntando hacia abajo es componente negativa en el eje Y. ¿Bien? Entonces, de ahí los signos. Bueno, entonces, esta es una gran ayuda de utilizar un sistema de referencia XY. Bueno, ya tengo mi sistema de referencia, ya tengo los vectores ubicados y reescritos utilizando sus componentes en X y en Y, entonces los voy a sumar. Como me dice acá resultantes, tengo que sumar. Entonces, el vector resultante va a ser la suma del vector F1, F2 más F3. Es lo que tengo acá. Pero F1 está representado por sus componentes I y J, lo mismo F2 con sus componentes I y J, y lo mismo con F3. Entonces, si quiero sumarlo, bueno, aquí es un vector I, acá es vector J, acá es vector I, acá es vector J. Entonces, lo que tengo que hacer es sumar los I con los I, los J con los J. En otras palabras, sumar toda esta columna y sumar por separado toda esta columna acá. Y eso es lo que he hecho aquí, ¿no? Entonces, he sumado cada uno con su respectivo signo. Dice F1 menos 2, F2X más F3X. ¿Bien? Y lo mismo con Y, F1Y, F2Y menos F3Y. Lo mismo acá, esta segunda columna. ¿Bien? Y lo que voy a obtener acá es que estoy obteniendo resultantes, pero resultantes no general, sino el resultante por eje. Aquí F1, F2 y F3 son las resultantes en el eje X. Este F1Y, F2Y y F3Y son las resultantes o es la resultante en el eje Y. ¿Bien? Resultante en el eje Y. Entonces, ¿qué me da a entender esto? Que si yo tuviera acá un cuarto vector, un quinto vector, un sexto vector, lo que tendría que hacer es igual, ¿no? Descomponer cada uno de sus vectores en sus componentes X y Y, y luego sumar los J con los J y los I con los I, de tal forma que voy a obtener una resultante para I y una resultante para J. ¿Bien? Que es lo mismo que está especificado aquí. Entonces aquí voy a tener que habrá una fuerza resultante en el eje X, que va a ser la sumatoria de todas las componentes en el eje X. Va a haber luego una resultante también en el eje Y, que va a ser la sumatoria de todas las componentes en el eje Y, de todas las fuerzas, ¿no? Si hay n fuerzas, tengo que hacer n sumatorias de cada una de esas componentes de los vectores. ¿Bien? Y al final, lo que voy a tener es un vector F resultante, ¿bien? Entonces voy a tener este vector F resultante, el cual va a tener una componente en X y en Y. Y gráficamente lo puedo representar de esta forma acá. ¿Ven? Acá tengo el vector F, tengo el vector FR, y tengo la componente en X y la componente en Y. Y a su vez, este vector FR, bueno, está dentro de este plano coordenado, tiene un ángulo, o sea, una dirección que forma con el eje X. ¿Ven? Que está representado por el ángulo θ. ¿Ven? Bueno, hasta donde yo llego, utilizando todo este método por la descomposición en respectivas componentes en X y en Y, entonces voy a llegar a esta expresión. Entonces, si llego a esta expresión, esto acá es un vector, ¿sí? Ya es un vector, está claro eso. Pero si me piden hallar el módulo, entonces tendría que calcular el módulo. ¿Cómo calculo el módulo? El módulo, bueno, puedo utilizar Pitágoras nuevamente, entonces muevo esta longitud para aquí, ¿ven? Construyo un triángulo rectángulo, y entonces este lado va a ser igual a la raíz cuadrada de las componentes, la suma de las componentes al cuadrado, tal como lo tengo aquí. ¿Bien? Lo mismo si muevo esta componente para aquí, pero digamos, teniendo en cuenta solamente los módulos, o sea, las longitudes y las flechitas, voy a tener un triángulo rectángulo, entonces digo, a ver, tangente de θ, el tangente, o la tangente, la función tangente es igual
al cateto opuesto sobre adyacente, ¿no? Que sería FRY sobre FRX. ¿Ven? Ese tangente. ¿Bien? Pero si me interesa calcular teta, el ángulo teta, entonces yo diría que el ángulo teta va a ser igual a tangente menos 1, o sea, la función inversa de tangente de FRY sobre FRX. ¿Bien? Eso sale de acá por trigonometría, por un triángulo rectángulo. ¿Bien? Listo. Entonces, a ver, recapitulando, aquí tengo la forma vectorial. Esta expresión me da la forma vectorial. ¿Bien? Pero si ese vector quiero obtener su módulo y su dirección, entonces utilizo estas fórmulas de aquí. Este para la dirección, perdón, este para el módulo y esto acá para la dirección. Tengan en cuenta que esta dirección, como vemos acá en el gráfico, es respecto al eje X, ¿bien? Pero tranquilamente se podría obtener la dirección respecto al eje Y. Veamos ahora los vectores cartesianos. Bueno, veamos los vectores cartesianos y con eso terminamos y ya continuamos el día jueves. Bueno, a ver, ¿qué es un vector cartesiano? A ver, habíamos visto que un vector se puede expresar en dos dimensiones, ¿no? Con sus componentes respectivas en X y en Y. ¿Sí? Eso es lo que hemos visto ahora. Y a su vez que cada uno de estos componentes está para que, digamos, se traduzcan a vector, no puedo utilizar los vectores unitarios, el vector Y y el vector J. ¿Sí? Bueno, entonces veamos acá un vector que está en un plano tridimensional, ¿no? O digamos en un espacio tridimensional, no plano, en un espacio tridimensional. Bueno, esto sucede en nuestra vida real, ¿no? Por ejemplo, en el caso del avión, digamos que un avión está cruzando acá por el cielo de la ciudad, y bueno, yo quiero saber la posición, cuál es la, digamos, claro, cuál es la posición. Entonces, la posición sería una flecha que une desde el origen hasta donde está el vector, hasta donde está el avión. ¿Bien? Y entonces eso está en un plano tridimensional, ¿no? Digamos, el plano sería la ciudad, y además de ese plano de la ciudad necesita una altura, ¿no? ¿A qué altura se encuentra? ¿Bien? Y eso es lo mismo que tenemos acá con el vector A. Entonces, este vector A se encuentra en un plano, en un espacio tridimensional. ¿Sí? Entonces, aquí está el vector A. Entonces, este vector A tiene una altura que está representado por la componente Z. ¿Está bien? Y a su vez, este vector proyecta una sombra sobre el plano XY, como vemos acá, el plano XY, ¿bien? Que está representado por el A'. Entonces, este A', como hemos visto en los vectores coplanares, ¿está bien? Entonces, tendrá una componente en X y una componente en Y. ¿Bien? Y si volvemos al vector en sí, el vector A, entonces este vector A tendrá componente en X, en Y y en Z. ¿Bien? Donde nuevamente la longitud de este vector A está representado por su módulo, ¿no? Este A escrito sin negritas. Es el módulo de la longitud de este vector. Bueno, y si queremos saber la dirección, bueno, es un poco más complejo, que ahorita lo vamos a ver, pero tengamos en cuenta que en el primer caso, en el caso de los vectores coplanares, un vector se describía por sus componentes en X y Y, multiplicados por sus respectivos vectores unitarios I, J. ¿Ven? Aquí lo mismo, I, J, pero vamos a agregar una tercera componente, y esa tercera componente va a estar asociado con un tercer vector unitario, y el vector unitario va a ser el vector K. ¿Bien? Entonces, el vector I asociado al eje X, el vector J asociado al eje Y, y el vector unitario K asociado al eje Z. ¿Ven? Ya tenemos tres vectores unitarios. Entonces, este vector A se puede escribir en función de sus componentes AX, AY y AZ, multiplicados por los vectores unitarios I, J, K, respectivamente. ¿Bien? Bueno, entonces pasamos ahora con la dirección. Dirección y la magnitud. Bueno, para el caso de la magnitud, a ver, la magnitud va a estar dada por la longitud de la flecha, ¿no? Entonces, para calcular la longitud de la flecha, yo simplemente tengo que saber las componentes, ¿no? ¿Cuál es la componente en X, cuál es la componente en Y y cuál es la componente en Z? ¿Bien? Esto se puede, a ver, para esto hay múltiples formas para hacerlo. Una de ellas es, por ejemplo, hacerlo por mediciones sucesivas. ¿Sí? ¿Cómo hacemos la medición sucesiva? A ver, primeramente este vector A está proyectando una sombra sobre este plano XY, ¿no? Que sería esta línea de acá. Está la manita. ¿Bien? Entonces esta línea tiene componente en X y en Y. Entonces, de similar forma a lo que hice con los vectores coplanares, podría obtener el módulo de esta línea de acá. Ahora, una vez que tengo el módulo de esta línea de acá, ahí no termina, ¿no? Porque este vector también tiene una componente en Z. Entonces, lo siguiente que tendría que hacer es
hallar el módulo de esta línea en la componente en Z. ¿Bien? Entonces, de tal forma, haciendo, digamos, mediciones sucesivas de la magnitud, voy a obtener que el módulo de este vector A va a ser igual a la componente X al cuadrado, más la componente Y al cuadrado, más la componente Z al cuadrado. Esa es una de las formas, ¿no? Hay otras formas para hacerlo, mucho más complicadas. ¿Sí? Ya. Entonces, en conclusión, lo que podemos ver acá es que si tengo un vector en 3 dimensiones, para calcular el módulo, simplemente tengo que agregar la componente en Z al cuadrado, nada más. Bajo la raíz tengo que agregar eso, nada más. ¿Está bien? Entonces, casi es lo mismo. Pero la gran diferencia se va a dar en cuanto a la dirección. ¿Sí? A ver, en el caso de un vector coplanar, yo les decía, ¿no?, que la dirección es el ángulo que forma con el eje X, que tranquilamente también se podría determinar utilizando el eje Y. ¿Está bien? Pero aquí la dirección va a estar dada respecto a los tres ejes, ¿no? Aquí, por ejemplo, el ángulo alfa es la dirección que está dada respecto al eje X, el ángulo beta es la dirección respecto al eje Y el ángulo gamma es la dirección respecto al eje Z. ¿Bien? Entonces aquí, si yo doy solamente el ángulo alfa, la información está incompleta, porque solamente estoy dando una de esas direcciones, pero este vector tiene tres direcciones. Entonces, para dar la dirección de este vector de aquí, tengo que encontrar estos tres ángulos. ¿Bien? Y estos ángulos que están dados o están definidos por los cosenos directores. ¿Está bien? Entonces, para los cosenos directores, utilizo las componentes en X, la componente en Y, la componente en Z y el módulo de este vector de acá, el módulo vectorial. ¿Bien? Entonces, los cosenos directores van a estar dados por las componentes, la componente en el respectivo eje dividido sobre el módulo del vector. Por ejemplo, el coseno director de alfa, o el coseno director en la dirección de X, va a estar dado por el coseno de alfa, va a ser igual a la componente en X sobre el módulo del vector. El coseno director en la dirección Y va a estar dado por el coseno de beta, que va a ser igual a el módulo, perdón, a la componente en Y dividido entre el módulo de A. Luego, el coseno de gamma va a estar dado por la componente en Z dividido entre el módulo de A. ¿Bien? Entonces, con esto obtengo los cosenos directores. Pero bueno, ahí no termina el problema, ¿no? El problema tendría que terminar cuando yo calculo estos ángulos, el ángulo alfa, beta y gamma. ¿Ven? Que en este caso, como vemos aquí en el gráfico, son las direcciones, que me dan las direcciones. Pero si ya tengo estos cosenos directores de aquí, es fácil calcular el ángulo alfa, ¿no? Simplemente aplico la función inversa de coseno y obtengo alfa, y lo mismo acá, aplico la función inversa de coseno, obtengo beta, aquí también la función inversa de coseno y obtengo gamma, ¿no? Como he dicho, la función inversa de coseno se puede calcular utilizando cualquier calculadora científica, por más simple que sea. ¿Bien? Eso es utilizando los cosenos directores. ¿Bien? Bueno, lo otro que podemos hacer es el vector unitario. El vector unitario no nos va a dar los ángulos, pero sí nos va a dar una herramienta para calcular los ángulos. Y a su vez nos va a dar una idea más o menos en qué posición se encuentra. ¿Está bien? Entonces, a ver, este vector A, por ejemplo, como veo aquí gráficamente, tiene componente en X positiva, en Y positiva y en Z también tiene positiva. ¿Está bien? Entonces, también, así como hay un vector unitario asociado a cada uno de los ejes, también hay un vector unitario asociado a cada vector. ¿Está bien? Entonces, en este caso, este vector unitario, U sub A, es el vector unitario de A. ¿Está bien? Entonces, como sabemos, en la definición del vector unitario dice que es adimensional y tiene módulo 1. O sea, su longitud es 1, nada más. ¿Está bien? Pero conserva o mantiene la misma dirección del vector. Entonces, si tiene la misma dirección del vector, entonces nos podría dar información más o menos cuál es el sentido, la dirección de las componentes, ¿no? Si uno es positivo, otro negativo, digamos, va hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda. ¿Bien? Bien. Entonces, el vector unitario se define de la siguiente forma. El vector unitario está dado por el vector A dividido entre su módulo. El vector A, como sabemos, tiene componente en X, Y, Z. Y el módulo es un escalar, ¿no?, que se puede calcular mediante esta ecuación de aquí o esta fórmula de aquí. ¿Bien? Entonces, si divido el vector A sobre el módulo, entonces voy a tener A sub X sobre A multiplicado por Y,
voy a tener A sub y, que es la componente en y, sobre el vector A, y finalmente la componente z sobre A multiplicado por el vector unitario k. ¿Bien? Entonces, este es el vector unitario. ¿Cuál es la característica de este vector unitario? Si yo calculo el módulo, ¿cómo calculo el módulo? Utilizando esta fórmula, ¿no? Esta componente al cuadrado, más esta componente al cuadrado, más esta componente al cuadrado, calculo y voy a tener que, este tiene que ser igual a 1. Entonces, ese es el vector unitario. Entonces, este vector unitario, mira, fíjense que la primera componente o el primer término es igual a esto acá. La parte escalar, ¿no? Hablando de la parte escalar, es igual a esto acá. El segundo término es este mismo término acá. Y el tercer término es lo mismo acá, ¿no? Entonces, si tengo el vector unitario, con este vector unitario puedo calcular los ángulos, ¿no? Las direcciones. ¿Bien? Entonces, yo creo que el camino para calcular esto acá, estos ángulos o los coseno directores, es utilizando primeramente el vector unitario del vector.